Bueno, en este videito les voy a contar un poco algunas cuestiones referidas a los polígonos, que era algo que tenían que leer para estudiar para esta clase. Lo primero con lo que se van a encontrar en ese apunte que nosotros les ofrecimos es la definición de polígono, donde me dice que un polígono es una figura del plano limitada por segmentos de recta. Entonces, lo que podemos pensar, yo aquí coloqué un montón de figuras planas, ¿sí? Y podríamos pensar cuáles de estas son o no polígonos, ¿sí? Por ejemplo, esta está limitada por segmentos de recta, Entonces, esto es un polígono. ¿Qué sucede con esta? Tiene dos lados que son segmentos de recta y este lado es un lado curvo. Por lo tanto, esta no es polígono. Lo mismo sucede con el círculo. El círculo no es un polígono porque no está limitado por segmentos de recta. Ahora bien, cuando yo hablo de polígono, no tengo que pensar, por ejemplo, el cuadrado es un polígono. No tengo que pensar en dibujar esto. Si yo dibujo esto, lo que estoy dibujando es el contorno de un cuadrado. Un cuadrado es todo ese borde, toda esa poligonal, más su interior. Entonces, de todas las figuras que tenemos acá, esta no es polígono porque tiene solo está limitado por una circunferencia. Esto no es polígono porque tiene dos lados que son segmentos de recta y un lado que no es un segmento de recta. Este tampoco es polígono. Y este tampoco es un polígono. Los demás, este, ¿sí? Este y este son polígonos, porque son figuras planas limitadas por segmentos de recta. Ahora bien, dentro de los polígonos, vamos a quedarnos con los polígonos. Vamos a sacar los que no son polígonos. Uy, el cuadrado me quedó... Ahí está, ahí es cuadrado, más o menos. Nos quedamos con los polígonos. Dentro de los polígonos, nosotros podemos clasificarlos de dos formas diferentes. Por un lado, podemos clasificarlo teniendo en cuenta la cantidad de lados que tiene un polígono. Este, por ejemplo, es un triángulo. A los que tienen 3 lados se les llaman triángulos. A los que tienen 4 lados se les llaman cuadriláteros. Vamos a ir ordenándolos. Este es un triángulo. Los cuadriláteros serían los que tienen 4 lados. Por ejemplo, vamos a agrupar los cuadriláteros aquí. El cuadrado, este y este. Todos estos que están aquí en la parte superior son cuadriláteros, porque si yo cuento la cantidad de lados y la cantidad de vértices, ¿sí? Todos tienen 4. Ah, este tampoco es polígono, lo tenía que sacar. Bien. Ahora, triángulos, cuadriláteros. Pensemos en este. ¿Qué tipo de polígono es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por lo tanto, esto es un hexágono. Lo mismo sucede con este. A ver si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Estos dos son hexágonos. ¿Sí? Y así, de acuerdo a la cantidad de lados que tiene un polígono, se le van dando diferentes nombres. Ustedes en el apunte tienen los nombres, ¿no? Heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono y pentadecágono se le dice al polígono de 15 lados, ¿sí? Y a los demás se los llama como polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, no tienen un nombre en particular. Bueno, por un lado podemos clasificarlo de otra forma. Ahora, también hay otro tipo de clasificación que se puede hacer, que es de acuerdo a los ángulos interiores que tienen estos polígonos. Si el polígono tiene al menos un ángulo, para que nos quede claro, pensemos lo que es un ángulo interior. Un ángulo interior es el ángulo determinado por dos lados del polígono, ¿no? Que tiene vértice en un vértice del polígono, ¿sí? Y los lados del ángulo son lados consecutivos del polígono. Si los ángulos interiores son todos menores
a un ángulo llano, es decir, a un ángulo de 180 grados, pensemos que un ángulo de 180 grados es esto. Si los ángulos interiores son todos menores a un ángulo de 180 grados, miden menos que 180 grados, puedo asegurar que el polígono es convexo, ¿sí? En cambio, cuando el polígono tiene al menos un ángulo interior mayor a 180, miren este ángulo interior, mide más que 180. Yo ahí lo remarqué con el fibrón, y si ustedes observan, este ángulo es mayor a 180 grados, ¿sí? Con que el polígono tenga un ángulo mayor a 180 grados, un ángulo interior, es suficiente para decir que el polígono es cóncavo. Bien, también podría tener más de un ángulo interior mayor a 180 grados. Pensemos en este polígono. Lo pinto porque recuerden que el polígono es el borde más el interior. Este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Por lo tanto, es un heptágono. Es un heptágono. Pero la pregunta es un heptágono convexo o cóncavo? Casi a simple vista uno se da cuenta que es un polígono cóncavo. ¿Por qué? Porque tiene, fíjense, este ángulo interior, este que está acá, es menor a 180. Este también. Este también. Este también. Este también. Pero ¿qué pasa? Este ángulo interior es mayor a 180 y este también. En este caso, estamos ante la presencia de un polígono, ¿sí? Que es un heptágono cóncavo. Porque tiene tiene al menos un ángulo interior que mide más de 180 grados. Bien. ¿Qué diferencia hay entre un polígono convexo y un polígono cóncavo? Uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué pasa yo si trazo rectas que pasen por los lados de este polígono? Fíjense, esa recta me deja siempre el polígono de un solo lado. En lugar de trazar esa recta, trazo esta, lo que va a suceder es que esta recta me va a dividir al plano en dos partes, ¿sí? Y el polígono siempre me queda en una de esas partes. Trace cualquiera de las rectas, siempre que yo trace cualquiera de las rectas, por ejemplo, trazo esta, me queda en la parte superior. Siempre me queda el polígono en la misma parte del plano. ¿Qué pasa en un polígono cóncavo? Si yo trazo esta recta, ¿sí? Me queda todo esta recta me divide el plano en dos partes, esta y esta. Me queda todo el polígono de un mismo lado. Fantástico, no hubo problema, pasó lo mismo que acá. Pero ¿qué pasa si en lugar de trazar esa recta, yo trazo esta recta, la que contiene a este lado? Esa recta me deja parte del polígono en uno de los semiplanos y parte del polígono en otro de los semiplanos, ¿sí? Esa es por ahí otra forma de diferenciar un polígono convexo de un polígono cóncavo. Bien, dentro de los polígonos convexos existen unos muy particulares que se llaman polígonos regulares. ¿Qué particularidad tienen los polígonos regulares? Para ser un polígono regular, primero tiene que ser convexo y además tiene que tener todos los lados de igual longitud y todos los ángulos interiores de igual amplitud. Entonces, nosotros dijimos, bueno, acá nos habían quedado los polígonos convexos y nos había quedado este polígono que es cóncavo. Vamos a sacar el polígono cóncavo. Y ahora vamos a pensar de todos los polígonos convexos que tenemos aquí, ¿cuáles serían polígonos regulares? Este, por ejemplo, ¿podría ser polígono regular? Y no, porque ya este lado, a simple vista, me doy cuenta que es más largo que este lado. Bien. ¿Cuál de los triángulos que ustedes conocen va a ser un polígono regular? Justamente va a ser el triángulo
equilátero, porque el triángulo equilátero tiene sus 3 lados de igual longitud y sus 3 ángulos interiores de 60 grados. Sea cual fuere el tamaño del triángulo equilátero, siempre los 3 ángulos de un triángulo equilátero miden lo mismo. Por eso el triángulo equilátero puedo agrandarlo, achicarlo, pero si es equilátero ya puedo estar seguro de que ese polígono es un polígono regular. De los que tenemos acá, ya también claramente este lado es más corto que este, listo, este no es polígono regular. Este dijimos tampoco. ¿Qué pasa acá? También ya mirando los lados nos damos cuenta, con que no cumpla una de estas dos condiciones ya deja de ser polígono regular. Bien, este lado es más corto que este, listo, ya está. Este no puede ser polígono regular. ¿Qué pasa en este? Claramente veo que este lado es más corto que este. Listo, tampoco es polígono regular. En este caso también veo que este lado es más corto que este, no es polígono regular. Lo voy sacando. Lo voy sacando. Acá me quedó un rombo, que ustedes generalmente están acostumbrados a verlos en esta posición, pero si yo lo pongo en esta posición también sigue siendo rombo. Ya vamos a ver en el otro videito cómo se clasifican los cuadriláteros, los polígonos que tienen 4 lados. Entonces, ¿qué pasa en el rombo? Si yo miro los lados del rombo, este lado mide lo mismo que este, mide lo mismo que este y mide lo mismo que este. Quiere decir que el rombo tiene sus 4 lados de igual longitud. Ahora bien, la pregunta ¿es un polígono regular? Y esta condición se está cumpliendo, que tiene todos los lados de igual longitud. Pero veamos si se cumple la otra condición, que tiene todos los ángulos interiores de igual amplitud. Si yo miro este ángulo y este ángulo, esos dos ángulos miden lo mismo. Ahora, si yo comparo este ángulo con este, ¿sí? No sé si ustedes alcanzan a darse cuenta que este ángulo es un ángulo agudo y este ángulo que está aquí es más grande que un recto. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Es decir, este ángulo mide más que este. Tiene mayor amplitud. Por lo tanto, ya con decir que estos dos ángulos no miden lo mismo, es suficiente para decir que no tiene todos sus ángulos interiores de igual amplitud. Por lo tanto, no se está cumpliendo esta segunda condición. Entonces, el rombo no es un polígono regular. Ahora bien, me voy al cuadrado. ¿Qué pasa con el cuadrado? En un cuadrado lo sabemos, ustedes saben que un cuadrado tiene todos sus lados de igual longitud. Pero no solo eso, que además todos sus ángulos interiores, ¿sí?, son ángulos rectos, porque este lado es perpendicular a este. Entonces el cuadrado va a ser el único cuadrilátero que va a satisfacer estas dos condiciones, que tienen todos los lados de igual longitud y todos sus ángulos interiores de igual amplitud. Por lo tanto, el cuadrado es un polígono regular. Bueno, eso es todo.